entrar en materia en esta idea de pensamiento variacional, pues esta GeoGebra y el elemento principal pues es la variable. Entonces una herramienta fundamental de GeoGebra es los deslizadores, ¿sí? Por defecto nos genera en un intervalo dado, ¿sí? Y es nuestra variable paramétrica. Entonces mire que la variable paramétrica nos permite, por ejemplo, estudiar lo que nosotros en nuestro argot allí con las profes llamamos los puntos paramétricos, que es de las primeras experiencias que pusimos en práctica. Observe la variable, pero la variable en acción, o sea, la variable se mueve, y esta idea del punto paramétrico, pues mire que está la idea del A y el F de A, que es una de las primeras que se exploran, que la herramienta nos da la opción de hacer muchas preguntas alrededor de eso. Como les decíamos nosotros, la demanda técnica para el profesor no es muy alta, aunque uno siempre va a querer aprender más, como dice Leonel, pero el reto realmente es, bueno, ¿qué actividad propongo? ¿Con qué objetivo? ¿Qué preguntas le formulo al estudiante? A este punto se le puede poner tinta, se puede generar una curva paramétrica, y una de las ideas de fondo es, bueno, si el estudiante llega a dominar esta idea del función y todos los significados que hay alrededor del x, f de x, hemos dado un gran salto con ellos para poder comunicarnos con este lenguaje de las matemáticas que suele ser complejo. Y estos deslizadores permiten configuración con clic derecho. En este momento voy a cambiarle a que se mueva solo de 0 a 5 y pues que se mueva solamente creciente una vez. Aquí simplemente la idea que les refuerzo es la magia del clic derecho, sobre todo para algunos que no son muy buenos con la motricidad, aquí se defiende uno para editar. Lo que voy a hacer ahora es poner a mover un punto en el eje X, y mientras les comento, esa por ejemplo es una tarea que hace uno con muchachos que están aprendiendo apenas. Ponga puntos sobre determinadas curvas o ponga puntos que cumplan ciertas propiedades. Una de las premisas que manejamos nosotros es que la acción, la mediación de estos instrumentos no es neutral cognitivamente. Cuando el estudiante se enfrenta a comunicarse con el software, cuando le pide resolver alguna cosa tan sencilla como ponga un punto a moverse de cierta manera, allí tiene que poner en juego sus conocimientos, sus intuiciones, y de nuevo pues puede experimentar, puede reflexionar sobre lo que está haciendo con la intención de que aparezcan nuevos conocimientos, pero también de que desarrolle habilidades matemáticas. Entonces, por eso estamos tratando de, en esta primera fase introductoria de la presentación, hacerla guiada con una construcción y mostrar las posibilidades allí de la experimentación, para que luego mis compañeras nos compartan ya casos concretos de las experiencias que hemos tenido. Esta que estoy construyendo acá también es una de las mismas, sino que un poco guiada con ustedes. La idea es que vamos a simular uno de los ejercicios típicos de los libros: una escalera se resbala, y al resbalarse entonces se generan varias opciones de estudiar diferentes relaciones entre variables, que es lo que vamos a hacer. Entonces la construcción la voy a hacer con una circunferencia cuyo centro es mi punto móvil, y el radio pues va a ser el tamaño de la escalera. Les recuerdo, Leo, veo en el chat varias intervenciones. Cualquier intervención, cualquier pregunta, no duden en interrumpirme y con mucho gusto atendemos. Justamente alrededor de eso, en el chat pueden ir dejando sus preguntas. También las pueden hacer abriendo el micrófono, como lo deseen. Al final de la charla también podemos responder preguntas. De mi escalera la voy a construir. Primero voy a encontrar la intersección de la circunferencia con el eje Y. Entonces se marcan las dos curvas que se van a intersectar, y luego construyo mi escalera que va entre estos dos puntos. Y entonces lo que quiero que notemos es que ya pues la escalera resbala, ¿sí? Entonces las construcciones auxiliares que quedan allí, uno puede ocultarlas, ¿sí? Simplemente activa la herramienta ocultar y da clic sobre los elementos que ya no quiere que aparezcan en la construcción. Después limpia acá la construcción y ya tiene la escalera resbalando, ¿sí? Y quiero que piensen en todas las posibilidades de preguntas que van apareciendo según los objetivos que uno tenga en la experimentación con el estudiante.
las velocidades a las que se mueven los puntos, y si alguno se mueve más rápido que el otro, bueno, qué cosas son invariantes, qué cosas permanecen constantes o qué cosas sí varían, y todas las relaciones que puedan establecerse, además del hecho pues, de que el deslizador permite este tipo de animación, que es uno de los elementos claves cuando uno construye tareas para los muchachos, como les mostrábamos al taller en el que estuvimos ahora. Voy entonces a construir las posibilidades de preguntas. Voy a necesitar marcarle al software este punto de acá, el origen, y voy a construir un polígono con estos puntos de acá. Ahí perdonan mi motricidad. Bueno, observe todos los datos. Una vez que yo construyo el polígono, observe todos los datos que GeoGebra me da. Este es para el triángulo. Este me da la medida del área del triángulo y me da los segmentos, ¿sí? Y de cada segmento me le da su longitud. Entonces, cuando varía, cuando la escalera resbala, observe que acá se está cambiando el área, están cambiando la longitud, y entonces ahí de nuevo aparecen preguntas interesantes. Pero también uno puede medir otras cosas. Por ejemplo, uno puede medir el ángulo que se está formando aquí arriba. Bueno, las construcciones tienen ciertos protocolos, pero aquí pues la idea es, como les digo, antojarlo de eso. Entonces aparecen diferentes opciones de establecer relaciones funcionales, ¿sí? Una de ellas es la que nosotros experimentamos con la idea de nuestro punto paramétrico. Entonces se trata, por ejemplo, de escribir un punto acá que me lleve la posible relación entre algunas de esas cantidades que están variando. Por ejemplo, el segmento EB, que es D, y el área del triángulo. Entonces uno podría preguntarse allí por qué relaciones existen entre ese segmento D, como ya GeoGebra las está midiendo. Entonces yo le digo, créeme el punto que me lleve los datos de T, y el triángulo lo llamo T1. Usted tiene la opción de renombrar, ¿no? Si usted quiere ponerle otros nombres y entonces separa, le dice renómbrelo de alguna manera. Mire que me creó un punto F, porque le explico lo de renombrar. Por ejemplo, si yo quiero que el punto se llame P en vez de F, porque es como lo que uno acostumbra en sus consignas, ahí está. Entonces ahora lo que está pasando es que ese punto lleva información de cómo se relaciona esta longitud, o sea, esta distancia de este punto, es lo que es como normalmente la pregunta que hacen los libros clásicos. Aquí estamos con una de las ideas de Leonel, que es la de migrar los problemas clásicos de los textos, pero que son estáticos, migrarlos a estos ambientes donde se pueden movilizar. Entonces, ahí está, observe que el punto P se mueve, ¿sí? Y el punto P me va llevando la relación entre esa distancia de B a la pared, o la longitud de D, o el X, como usted lo haya querido llamar, y el área del triángulo. Y ahí hay muchas preguntas interesantes, porque, por ejemplo, cuando son alumnos principiantes, la idea, bueno, el área del triángulo es realmente una función de dos variables, ¿por qué está logrando allí que sea función de una sola variable? O ese movimiento del punto es función. Bueno, muchas preguntas posibles allí, y uno puede ir motivando la idea poniéndole tinta al punto, ¿sí? Y entonces, para mostrar, aquí lo estoy haciendo a mano, pero recuerde que yo puedo simplemente animar el deslizador, y entonces preguntar aquí de nuevo en el intermedio todo. Realmente lo complejo es que a uno se le ocurran las buenas preguntas. Sí, si eso será una parábola, qué tipo de curva es, si eso es una función, pero además hay acá como un punto máximo. Entonces viene la idea de los aprendizajes tempranos. Uno no va a necesitar hacer un curso de cálculo y derivadas para empezar a preguntarse por la existencia. Habrá un área máxima de todas esas áreas posibles que se están dando en ese proceso allí, ¿sí? Habrá una que sea el área máxima. Aparecen ese tipo de cuestionamientos tempranos allí. Hay un problema con los rastros, y es que cuando se mueve la pantalla, el rastro desaparece. Voy a desactivarlo acá. Pero GeoGebra tiene otra herramienta interesante que también da para muchas discusiones matemáticas, que es la del lugar geométrico. Un punto dibuja el lugar geométrico y el punto está dependiendo de algo. Ahí vuelve la idea de función, quién depende de qué. A veces los lugares geométricos son de puntos que dependen de otros puntos, y se generan preguntas muy interesantes. En este caso, el punto está dependiendo del deslizador, y entonces ya ese lugar geométrico allí no se va a borrar cuando yo haga el movimiento, ¿sí?
Y hay otra opción muy interesante que es el que explotamos nosotros mucho en nuestros primeros experimentos con los cursos básicos de álgebra y funciones, y es la posibilidad de hacer el experimento. Entonces al estudiante le puede decir que moviendo aquí de a poquito vaya construyendo una tabla de datos que lleve los puntos, debe ver si usted uno, ¿sí? Y después, bueno, todas las posibles preguntas que aparecen de la tabla de datos. Pero además de eso, existe la opción de que sea GeoGebra el que dinámicamente nos llene una tabla de datos. Entonces, yo puedo crear una hoja de cálculo y cuando creo una hoja de cálculo, aparece la opción de hacer los registros en la hoja de cálculo. Observe que ya cuando le doy clic derecho al punto P, él tiene viva la opción registre en hoja de cálculo. Entonces, si yo hago registro en hoja de cálculo, él me va a llevar los datos de X, P y Y. En este caso es para este experimento de este punto en particular, pero usted puede ver allí las posibilidades de montar distintos tipos de experimentos donde haya que recoger datos y hacer algo con los datos. Y ahí vienen todas estas posibilidades. Y de nuevo el reto que va a hacer para uno es, bueno, cree la consigna, genere la actividad, haga las preguntas, monte el experimento. Mire que yo empiezo a generar mi tabla de datos y GeoGebra me la lleva acá y luego cuando yo los ilumino, los selecciono, entonces GeoGebra me da la opción de hacer trabajo de estadísticos, de hacer regresiones, de empezar a ver. ¿Sí? Tengo posibilidades reales de hacer experimentos, pues, experimentos en este contexto que no, como dice el profe David, pues hay como 3 tipos de contextos en los que uno trabaja, los reales, que a veces es muy complejo trabajarlos, pero existen estos que se aproximan a los reales, donde con algunas restricciones podemos de todas maneras hacer experimentos y propiciar otra manera de que el muchacho se acerque a la matemática experimentando, haciéndose preguntas, conjeturando, validando sus resultados, etcétera. La duda que tengo en el chat es cómo ha sido el desempeño de los estudiantes del grupo piloto en otras asignaturas de matemáticas. Si nosotros hicimos, como estamos inmersos en un proceso de investigación, pues teníamos que hacer un seguimiento con ellos. Lamentablemente no pudimos, pues por cuestiones administrativas, hacer un proceso continuo, es decir, que los estudiantes que hacían la práctica en álgebra de funciones siguieran con un curso de cálculo de la misma naturaleza. ¿Sí? Entonces, bueno, eso obviamente cortó allí, bueno, yo creo que todos entienden que hay problemas de tipo allí administrativo. Antes pues fue que nos dieron el permiso pues por al menos intentar estas prácticas. Lo que hicimos entonces fue tratar de seguir a ellos cómo les iba a ir en su desempeño, entrevistábamos a los profesores, después al final tomábamos datos de sus niveles de aprobación, de deserción, inclusive conversábamos con algunos de los estudiantes. Un hecho curioso a veces es que los mismos estudiantes no son conscientes como de que han desarrollado otro tipo de habilidades. Y algunos estudiantes, una de las quejas que se presentaban, porque no todo en esto pues es color de rosa, no, que a nosotros no nos explicaban como a los otros cursos y por eso tenemos algunas desventajas, porque los cursos de cálculo seguían siendo de corte tradicional, ¿verdad? Me refiero al corte tradicional, cuando el profesor explica, pone ejemplos y pone ejercicios del mismo tipo en los exámenes, casi que evalúa pues por repetición, según los ejercicios que resolvimos en clase. Se basa mucho en lo que hace el texto guía, usa el mismo lenguaje del texto guía, bueno, cosas de esa naturaleza que son muy usuales. Y claro, mucho trabajo de tipo algorítmico, ¿sí? Se necesitaba que la factorización, que algunos procesos de simplificación. Y entonces los estudiantes de nosotros pues, o recurrían a GeoGebra o pues los que habían desarrollado más habilidades no tenían problemas con eso, pero no faltaban los que se quedaban, no, es que a mí mi profe no me enseñó que factorizaba acá, que esas cosas. Pero yendo como a números grandes, nuestros estudiantes tuvieron los mismos o mejores resultados en cuanto a aprobación de cursos que el grupo grande que siguió con un curso de cálculo. ¿Sí? Eso ya en cuanto a resultados finales. En cuanto a cosas particulares, digamos, lo que notábamos nosotros era que a veces los mismos estudiantes habían desarrollado otro tipo de habilidades de las cuales ellos mismos no eran conscientes. Lo notábamos, por ejemplo, cuando los veíamos discutiendo entre ellos o haciendo talleres entre ellos, porque en ICESI se da esa posibilidad de que los profesores acompañemos en tutorías a los estudiantes.
Y tuvimos dificultades, pues que yo creo que no vale la pena de pronto ventilar mucho acá, pero entre nuestros mismos colegas teníamos como algunos detractores y a veces se generaba un clima maluco para los que eran nuestros estudiantes en los cursos de estos colegas, ¿sí? Por los comentarios que los mismos colegas hacían. O sea, de pronto un poquito fuera de común que uno entiende porque nosotros sabemos que son muchos años nosotros haciendo lo mismo, son muchas dificultades que tenemos, que tienen los profesores hora cátedra de trabajar en muchas partes, responder a demasiada presión todo, de todo tipo. Y el manejo de los tiempos y la posibilidad de que me van a cargar de más trabajo o esto va a significar otra cosa, o bueno, hay muchas variables que entran en juego allí y además la formación de nosotros como matemáticos que nos hace ser demasiado rigurosos y que no creemos en una propuesta donde no se dé la definición formal, donde no se haga una demostración, ¿sí? Nos parece que eso no es hacer matemática y que estamos engañando al estudiante. O sea, a veces son posiciones, digamos, por convicción real, y que son ideas difíciles de desmontar, pues, o difíciles de crear una nueva cultura al respecto, ¿sí? Entonces, sí, se hizo algunos seguimientos y por lo mínimo que se esperaba era que tuvieran las mismas expectativas de éxito que los demás, que eso fue a los que nos comprometimos cuando nos dieron el permiso de hacer la experiencia. Lo único que yo le podía prometer a Jere, mira, yo le prometo que ellos van a tener exactamente las mismas posibilidades de aprobar los cursos que vienen, sean tradicionales o no, y efecto eso se dio, inclusive creo que con mejores resultados. Si tienen alguna pregunta antes de pasar con Sandra, estoy atento. Hendel, aquí tenemos una que dice, ¿puedo importar una base de datos para trabajarla? Sí, sí, claro que sí. Y se puede pegar allí, se puede trabajar con él. También pueden conseguir en la red, pueden conseguir laboratorios virtuales. ¿Sí? Ya se consigue, es lo que llaman recursos educativos abiertos. Se consigue varios de estos tipos de laboratorios donde uno puede montar el experimento con el estudiante y tomar los datos de allí y traérselos para acá y hacer los análisis. Por ejemplo, yo les mostraba ahora en el taller a los otros muchachos, los muchachos hicieron un experimento y con los datos de su experimento hacían el trabajo. Pero parte de ese experimento que no mostramos allí, los muchachos hicieron una averiguación sobre el comportamiento del COVID. Importaron una base de datos del gobierno y lo modelaron con GeoGebra. Le hicieron preguntas a GeoGebra que esas posibilidades existen. Hay muchas opciones GeoGebra es muy versátil y nos da muchas posibilidades. Nosotros en Santander con la profesora Amparo precisamente era la pregunta que nos hacían los rectores y colegas, ¿y eso sí sirve? Pero eso como usted no enseña la álgebra de Baldor, ¿eso sí sirve? Y denos palo ahí lo que está diciendo el profesor Hendel, ¿no? Entonces nosotros cogimos un proyecto en el 2016 y llevamos dos grupos de décimo y el colegio tenía 8 grupos. Entonces cogimos en décimo y en 11 y trabajamos con nuestra metodología de GeoGebra, resolución de problemas. Y nosotros mostramos cómo en los resultados de las pruebas saber, conocido como el IFES, nuestros 2 grupos tuvieron los mejores resultados en promedio que los demás. Tanto así que, pero eso fue porque ustedes tenían los buenos estudiantes. Entonces, en el año antepasado, 2018 y 2019, nos dieron otras modalidades que de pronto no tienen la misma experticia en matemáticas. Y entonces nosotros cogimos otra vez los 2 grupos. Y con decirles que el promedio de los 2 grupos que nosotros tuvimos en el IFE fue de 65, en promedio del grupo. Y los otros 6 grupos que no tenían el proyecto con la profesora Amparo y conmigo, les quedó en 50 el promedio. Y entonces, otra vez, en lugar de como sentir el respaldo de la institución y eso, otra vez los colegas, ¿no? O sea, y le digo, profe Sandra, porque lo que dice el profe Heldel, o sea, es una lucha a veces entre nosotros como colegas de matemáticas para hacer los proyectos, pero pues yo le escribí a la profesora Sandra, ese es el camino, la tecnología, ¿sí? Hoy en día, si a mí me piden esto, mándele un mensaje a Diana allá. Antes me tocaba ir a Telecom a poner un Marconi allá, a los que somos antiguos, un telegrama. Hoy en día es por WhatsApp, eso es instantáneo. Entonces, no podemos continuarle siguiendo a nuestros estudiantes a que le mande una carta a la profesora Sandra Lorena allá. Entonces, no, eso no mandan cartas, todo es por WhatsApp. Sí, entonces quería como compartir esa experiencia que hemos tenido aquí en Santander también.
creo que por eso cuando el profe Hendel hablaba, yo decía, estamos como repitiendo la historia a nivel mundial. Nosotros nos dimos cuenta como el proyecto, digamos, como más fuertemente en el momento que fuimos al TED de Monterrey, y allá sí hacían énfasis en el proyecto que se tenía Serpilopaga acá en Colombia. Entonces, porque ellos tienen, pues, digamos, como el convenio con la Universidad de los Andes, y nosotros habíamos llevado el proyecto a los Andes y había sido posible. Y cuando llega al Monterrey nos dicen, bueno, ¿y qué niveles tienen? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que nosotros, al tener el 25% de la población de los undécimos en ese año, en el 2017, logramos tener el 48% de estudiantes Serpilopaga. Entonces, fueron puntajes que dice uno, bueno, puede existir. Y cuando llegamos al año pasado, no solamente tuvimos, porque ya no existía esta estrategia, sino que también tuvimos los chicos que fueron capaces de pasar a la Universidad Industrial de Santander. Entonces, es un proyecto que vale la pena seguir y que nos vive encarretando cada vez más. Les vamos a contar la experiencia que tuvimos del curso de álgebra y funciones de la Universidad ICESI. Fueron 2 semestres en los que hicimos unos cambios metodológicos en ese curso. Fue un curso piloto y trabajamos alrededor de la solución de problemas, o sea, todo el semestre. Fueron dos semestres, pero cada uno de los semestres lo trabajamos alrededor de la solución de problemas mediados con tecnología. Construimos muchísimas actividades con el acompañamiento del profesor Hendel. Les vamos a mostrar algunas de ellas. Por supuesto que si quieren más información, porque claro, el tiempo nos va a dar para además contarles todas las anécdotas que hay alrededor de toda la experiencia que tuvimos ese año. Yo les voy a hablar de unas de las actividades que hicimos, que estaban enmarcadas en las jornadas de resolución de problemas. Nosotros, en este cambio metodológico y también curricular que hicimos en el curso, pues nos planteamos, bueno, estábamos trabajando en resolver problemas mediados con tecnologías y la evaluación era un punto álgido, un punto de discusión y también un punto fundamental pues en este proceso de aprendizaje. Entonces yo les voy a hablar puntualmente de cómo pasamos de la evaluación tradicional, de lo que nosotros llamamos parciales, a las jornadas de resolución de problemas. En estas jornadas de resolución de problemas, los estudiantes podían, como habíamos hecho construcciones con GeoGebra, habíamos hecho hojas de trabajo, bueno, tenían ya un banco de recursos, ellos podían tomar esas construcciones, tenían acceso a sus escritos, a su cuaderno, a sus apuntes, o sea que tenían al alcance todas las herramientas con las que habían trabajado a lo largo de las semanas en las construcciones que estábamos haciendo. Bueno, aquí tengo como 2 imágenes para mostrarles sobre esto. Bueno, y les voy a mostrar algunas de las actividades que nosotros les proponíamos, indicándoles, pues bueno, yo saqué allí como 2 construcciones que hicieron unos de mis estudiantes, pero también cuáles eran nuestras intenciones, que van muy como encaminados a lo que decía el profesor Hendel, y es trabajar con el punto paramétrico. ¿Por qué? Porque eso nos permitía que ellos vieran dependencias entre variables, poder, digamos que acercarnos al concepto de función, que era uno de nuestros objetivos, pero desde una mirada distinta. Bueno, entonces yo les voy a mostrar 2 de las actividades. Entonces vamos primero a revisar la consigna. Nosotros les proponíamos en esta jornada de resolución de problemas que construyeran una función a trozos. Esta fue la segunda jornada, más o menos en la semana 10, más o menos fue la segunda jornada de resolución de problemas. Un dato importante, la primera que nosotros hicimos tenía un valor del 0%. Lo que queríamos era que los estudiantes exploraran, lo hicieran con todo el formalismo del caso, o sea, una actividad donde tenían que entregar sus recursos, sus respuestas, todo, pero que no hubieran una presión de una nota, sino que más bien se pudieran medir. Y lo que sí hicimos muy juiciosos, que es un punto importante, es hacer la retroalimentación, o sea, revisar lo que hicieron, volver con ellos a mirar en dónde hay que hacer ajustes, dónde están cometiendo errores. Ya en esta segunda jornada, bueno, digamos también por toda la parte, pues,
los requisitos que tenemos de los cursos, pues ya tenía un porcentaje del 15%. Bueno, entonces, aquí les pedíamos que construyeran una función a trozos que tuviera unas características que las decíamos allí, había digamos, un lenguaje, un acercamiento, por ejemplo, a desigualdades. Entonces dice, por ejemplo, que si x es menor o igual que 0, entonces construyan un polinomio de grado 4 que no tiene raíces reales y que pasa por el punto 0,2. Cuando x está entre 0 y 3, incluido el 3, una recta horizontal, cualquiera que quisiera. Y para x mayor a 3, una parábola con vértice en 6 menos 1 y que pase por un punto, el punto 3, 0. Entonces, nosotros les dábamos unas indicaciones. El hecho de que trabajáramos con tecnología no era, digamos, eso no significaba que íbamos a desplazar el trabajo con lápiz y papel. Eso nos daba información de otro tipo de procesos que hacen los estudiantes cuando escriben, cuando hacen despejes, cuando evalúan un punto. Eso también es importante, pero la tecnología sí nos daba una mirada distinta, que es lo que les quiero mostrar. Bueno, entonces les pedíamos que encontraran la expresión algebraica de esta función a trozos, que mostraran todos los procesos que tenían que hacer para llegar a esa expresión, que además utilizaran esa expresión para calcular las imágenes de -5, 1, 10, que consignara todos los procesos, que determinara los cortes con la función y que hiciera la construcción con GeoGebra. Bueno, los estudiantes, claro, como tenían que hacer una parte, vamos a ver por aquí si está la construcción, como tenían que hacer una parte algebraica, pues claro, ellos, esta era la construcción, pero no se ve, ¿cierto? No, estamos viendo en blanco, A ver. está cargando. Sí, vamos a ver si... Bueno, ellos, claro, hacían la parte algebraica, pero una de las cosas que veíamos, por ejemplo, es que GeoGebra les permitía tener como un mecanismo de control y también de validación. Ellos tenían que, digamos, tener conocimientos previos que los iban adquiriendo pues con las otras actividades que hacíamos sobre, bueno, cómo construir un polinomio de grado 4. Y si no tiene raíces reales, ¿qué significa, por ejemplo, también geométricamente, qué significa? Que pase por el punto 0,2. ¿Qué información me están dando para esa expresión algebraica? Digamos que todo eso ellos lo debían colocar en su hoja. Pero lo que veíamos, por ejemplo, es que ellos con GeoGebra venían y validaban. Venían y veían si esto sí, por ejemplo, esta curva sí correspondía a una expresión de grado 2. ¿Sí? Una parte de una parábola, una recta horizontal, un segmento de recta horizontal. Entonces ellos empezaban a probar. Quiere decir que GeoGebra también me sirve como un mecanismo de control y de validación para hacer este tipo de actividades. Inmersos en estas situaciones, problemas, también veíamos que ellos necesitaban manejar un lenguaje. Y esa es una de las ganancias que yo siempre que tengo que contar la experiencia, la recalco, la experiencia que tuve en este curso piloto. Y es que GeoGebra necesita que nosotros empecemos a manejar una notación y un lenguaje matemático, ¿sí? Y además porque si no, pues entonces GeoGebra no nos responde. Si colocamos mal un condicional, si no colocamos bien los intervalos, entonces GeoGebra no nos va a arrojar la gráfica o no nos va a colocar la expresión. Y inmersos en ese lenguaje, veíamos que los estudiantes iban ganando en esa habilidad, que de pronto digamos que en la experiencia pues del curso tradicional resulta un poco más complicado, porque entonces hay que hacerlo como allí, corrigiéndole, no, mira, es que este es cerrado, es que este es abierto, pero aquí como es para poder manejar el software y estamos como inmersos, es un ambiente como natural en el que se requiere eso, así como cuando uno, digamos, el aprendizaje del inglés, por ejemplo, o sea, cuando uno está inmerso en el medio y la necesidad le pide a usted que lo haga, pues es distinto el aprendizaje. Entonces, bueno, esa es una de las ganancias. En este ejercicio, pues que uno podría decir, no, pero es que es una actividad de funciones a trozos, pues este ejercicio retoma muchísimos otros, digamos que otros contenidos que por ejemplo, cuadrática, polinomios, uno podría decir que también función lineal, podría uno también hablar de dominio, de rango de una función. Pero aquí hay algo importante. Nosotros, aunque hacíamos unos momentos de institucionalización, o sea, en los que hablábamos puntualmente de contenidos, nosotros lo que queríamos a lo largo de todo el curso era trabajar con situaciones problemas y que fueran saliendo esos contenidos que se necesitan.
pues que claro, que si uno ve algo, una programación curricular, están allí en el curso de álgebra y funciones, pero que fuera algo natural, o sea, que ellos vieran función cuadrática, lineal, pero allí en medio de la resolución de situaciones, problemas. ¿Sí? No como temas segregados y divididos. Y bueno, y eso, un paréntesis de algo anecdótico, eso para nosotras, para la profe María Eugenia y para mí fue un poco complicado, porque nosotras decíamos, no, pero ¿cómo van a ver este tema? ¿Cómo les vamos a colocar este problema si ellos no han visto estos temas que van como atrás, como prerequisitos? Pero realmente nos dimos cuenta que primero los estudiantes tienen muchas ideas, o sea, ya tienen unos conocimientos previos que nos sirven para poder trabajar estos temas. Y que además cuando uno les genera la necesidad de la situación problema, por la misma necesidad, ellos van y buscan, nosotros por ejemplo nos apoyamos en Khan Academy, ellos puedan ir a buscar lo que necesitaban para poder resolver esa situación problema. Entonces, eso, digamos que eso nos ha permitido ver esto de lo que tanto hablan, de pronto de desprenderse un poco de los contenidos, ¿sí? No de ceñirse tanto contenido por contenido como si fuera algo lineal. Cuando en realidad, pues cuando uno se enfrenta a una situación problema, puede tener, digamos que una cantidad de contenidos allí en juego. Bueno, además de esto, pues también, por ejemplo, el estudiante que hizo eso, yo revisándolo veía que él utilizaba GeoGebra para responder algunas de estas preguntas y eso también es válido porque, por ejemplo, tenía que preguntar, por ejemplo, f de menos 5, entonces basta con que uno conozca el lenguaje que utiliza GeoGebra para que uno le pueda hacer esa pregunta. ¿Qué es lo importante de estas situaciones? Que él pueda interpretar y eso también era un reto para nosotros. ¿Por qué? Porque tuvimos 2 semestres en los que no trabajamos con ejercicios de los libros como tal, no sacábamos talleres de los libros, sino que teníamos que sentarnos a pensar las actividades. Claro, esto demanda muchísimo tiempo, demanda un compromiso mayor del profesor porque son actividades nuevas en donde la herramienta y donde lo que, digamos, queremos poner en juego hace que se tengan que enfrentar a situaciones distintas. Si nosotros les ponemos un ejercicio tal cual sacado de un texto, puede ser que allí lo que queremos hacer con esta actividad o con, digamos, con mediarlo con GeoGebra, no nos, digamos, como que no se conecta, porque podría ser un ejercicio inmediato. Calcula el dominio y una gráfica. Entonces, también esto exige de nosotros que nos pensemos actividades distintas, actividades donde el estudiante tenga más que modelar, comunicar, argumentar, tenga que tomar decisiones. Por ejemplo, también uno a veces hacíamos ejercicios donde ellos tenían que preguntarse, o sea, que ellos mismos propusieran problemas, que es una de, los que ya han visto el diplomado saben que es una de las estrategias en la resolución de problemas, también que se hagan preguntas. Bueno, tenemos este modelo, ¿qué preguntas le podemos hacer? Eso también es importante. Bueno, si ustedes tienen alguna pregunta, no sé si voy muy rápido, pero por supuesto que podemos detenernos y mirar con detalle. Les voy a mostrar otra actividad. Esta también es de la misma jornada de resolución de problemas. Aquí les damos una imagen y está la descripción de esa imagen. Dice que un avión fumigador se mantiene a una altura de 500 metros volando a velocidad constante. La línea visual S forma un ángulo alfa con la vertical con vértice en el observador que está en la Tierra. En la construcción de la figura con GeoGebra, el avión puede simularse con un punto móvil asociado al deslizador que representa el tiempo. Si hace la simulación con una imagen, bueno, allí tiene algo adicional. ¿Sí? Entonces, primero tenía que reproducir la construcción, la imagen, tenía que hacerla con GeoGebra, con una escala pues adecuada, donde el tiempo estuviera entre 0 y 10. Y después, bueno, ahí había una nota. Si de pronto la construcción era complicada, pues continúe. Haga la parte de lápiz y papel. Después, la parte de lápiz y papel es, escriba la medida del ángulo S, haga la matemática en el papel. Estoy aquí. Ópale. Se me salió. Haga la matemática en el papel. Haga la matemática en el papel y corrobore sus resultados en la construcción GeoGebra. ¿Qué era lo que queríamos? Que cuál es la medida, cuál es la distancia del avión al observador cuando el ángulo es 30 grados, ¿sí? Y esta es muy interesante, la de explique cómo haría usted para estimar en su construcción la velocidad a la que está creciendo el ángulo alfa. Bueno, entonces voy a ir un momentico a la construcción que hizo uno de mis estudiantes. Yo cierro por aquí. Y es esta construcción.
Bueno, ellos, por supuesto, al principio del curso creaban su perfil, tenían su lugar donde guardaban los recursos en línea, nos compartían los enlaces, entonces nosotros teníamos acceso digamos, a las hojas donde resolvían todo, pero también a este tipo de recursos que ellos construían. Cada uno tenía su carpetica y nosotros les revisábamos. Bueno, él hizo toda la construcción. Algo importante, nosotros revisábamos el protocolo de construcción. El protocolo de construcción, que está por acá, en la vista, este es GeoGebra 6, ¿no? Entonces, protocolo de construcción. Nos permite, voy a mirarlo aquí, sí. Nos permite identificar, bueno, cómo hizo esa construcción y también a la vez identificar errores, posibles concepciones que tiene el estudiante, conocimientos también, puso en juego lo que queríamos, de pronto lo hizo de otra forma, a veces nos sorprendíamos, porque llegaban a hacer, hacían lo mismo, pero de unas formas que no la esperábamos, que teníamos como que ver, se le ocurrió una idea muy interesante. Entonces, bueno, por ejemplo, este estudiante construyó el punto A, después construyó este punto que está oculto, el punto B, y como, claro, él dice que el avión está a 500 metros, entonces él tomó esta escala, que la escala está correcta, después construyó el segmento AB, este segmento que está aquí. Bueno, y aquí viene algo interesante, él construyó número A, que es el deslizador, que es este, miren que allí se mueve, el deslizador, y después construyó punto avión, ¿sí? El punto avión es A,5. Entonces, bueno, aquí hay que ver qué es A para él. Bueno, vamos a ver si el deslizador va de 0 a 10. A es el tiempo, ¿sí? El tiempo y la distancia. Entonces, esto es algo importante para nosotros y es ganancia en el curso. Esto está relacionado con lo que hablaba el profesor Hendel del punto paramétrico. Nosotros constantemente estábamos en las actividades que hacíamos trabajando con la idea de punto paramétrico, porque esa idea nos permite acercarnos a la idea de función, establecer relaciones de dependencia entre coordenadas, entre variables. Y ellos, yo creo que no eran conscientes de eso, o sea, lo hacían. Ahorita que les voy a mostrar un videito corto, van a ver que ellos hablan mucho de punto paramétrico, de que esta magnitud depende de esta, pero sin necesidad de que nosotros en algún momento se los definamos, ni que tengamos que entrar como en detalles, sino que es inmersos en las situaciones problema. Bueno, entonces quería llamar la atención sobre el punto paramétrico A,5, que es el tiempo y la distancia a la que está el avión. Y bueno, y allí pues termina toda la construcción, ¿no? Él traza la distancia del observador al avión, el segmento. Y claro, entonces él empieza a resolver. Y aquí también vuelve una idea que el profe menciona, el profe Hendel, y que también el profesor Leonel la menciona mucho, y es darle dinamismo a las construcciones. Fíjense que en la actividad decían que cuando el ángulo es igual a 30, alfa igual a 30, ¿a qué distancia, que sería esta? ¿A qué distancia está el observador del avión? ¿Sí? Y fíjense que aquí podríamos contestarlo para 30 y para cualquiera de estos ángulos, ¿no? Y esto es darle dinamismo a una situación que, por ejemplo, en un texto guía tendría que limitarse a estar estática y bueno, y allí, en 30 para que él haga la matemática relacionada. Entonces también esa es una de las potencias que veíamos en este tipo de situaciones, problemas que les colocábamos a los estudiantes. Nos permite la visualización y nos permite sacar datos. Por ejemplo, la última actividad que coloca aquí, explique cómo haría usted para estimar en su construcción la velocidad a la que está creciendo el ángulo alfa. Es a partir de la construcción, o sea, tome aquí los tiempos y fíjese cómo sería la velocidad. Entonces, bueno, esto también nos permite tener otro tipo de actividades con los estudiantes. Bueno, yo creo que allí les he mostrado un poco dos de las actividades que trabajamos con los estudiantes. Como les digo, eran un montón. Estas son de las jornadas de resolución de problemas, pero otras eran exploraciones previas y hojas de trabajo, o sea, actividades un poco más guiadas que hacíamos en clase, a veces 2 o 3 clases en la misma hoja de trabajo, pero que los iban orientando un poco, pero todas inmersas en GeoGebra, sobre todo, y en la resolución de situaciones, problemas.
digamos que aunque hacíamos actividades con algoritmos, a veces nos enfocábamos mucho más en las competencias de comunicar, de modelar y de argumentar. Bueno, vamos a ver si se me escapa algo por aquí, permítame un momentico. Bueno, también teníamos unas actividades que eran unos proyectos finales. Entonces nosotros lo que queríamos era, pues a lo largo del semestre, ellos se decidían por un tema de matemáticas y lo conectaban con un interés que tuvieran. En algunos los orientamos también, o sea, les dimos, bueno, puedes investigar, por ejemplo, de las matemáticas y la música, o por ejemplo, la trigonometría, pero muchos decidieron algún tema que tenían interés, lo hicieron por grupos. Trabajamos todo el semestre, bueno, más o menos a partir de la semana 6 empezamos a trabajar en estos proyectos finales, en que se reunieran, investigaran, y la idea es que conectaran lo que estábamos viendo en el curso con estos proyectos finales, que en el proyecto final, en la presentación y en el informe, pues viéramos construcciones de GeoGebra, que pudieran hacer uso de la tecnología para explicar pues la relación entre matemáticas y el tema pues en el que estaban interesados. Bueno, y yo les quería mostrar un video, no sé, profe Hendel, usted me dirá lo del tiempo, pero quería contarles, bueno, son un montón de proyectos que nos los disfrutamos, unos proyectos muy interesantes. Yo he tomado 3 fragmentos e intenté hacerlo lo más corto posible para que ustedes tuvieran una idea de lo que hicieron algunos grupos. ¿Qué hay ganancias aquí? Que editando el video volví a ver esto y es, por ejemplo, el lenguaje que estos muchachos utilizan, el manejo de GeoGebra, pero el manejo no de la herramienta y ya, sino cómo ellos se apoyan en la herramienta para poder visualizar, para poder argumentar matemáticamente, para poder comunicar. Vamos a dar como algunos conceptos matemáticos para que se entienda bien. Entonces, primero pues tenemos la situación que fue a la que Eratóstenes se enfrentó, que tenemos aquí 2 rectas paralelas y cortadas por una secante. Es importante entender que aquí se forman distintas como parejas de ángulos. Entonces, principalmente tenemos alternos internos, que es como la más importante que entienda, porque es la relación que se dio para que Eratóstenes pudiera medir la Tierra, y pues con eso GeoGebra que hicimos, planteamos la situación a la que se enfrentó Eratóstenes. Entonces, primeramente, la ocupo por la entrada. Lo primero que hicimos fue pues hacer la construcción de como la imagen, la apariencia, y lo que hicimos aquí fue plantear la situación de poder analizar cómo variaba la distancia entre Siena y Alejandría según el ángulo. Entonces, para poder observar esto, lo que hicimos fue construir un punto paramétrico. Las coordenadas de este punto paramétrico son b, distancia, que es el beta, distancia, que haciendo referencia a que lo que queríamos hallar era la distancia en función del ángulo que reflejaba el sol. Entonces, muy bien, aquí tenemos la regresión de datos. Obtenemos que podemos concluir que es una correlación positiva que nos da una recta creciente con pendiente positiva, y podemos concluir que son directamente proporcional, es decir, que a mayor ángulo también va a haber una mayor distancia entre ellos. Entonces, pues, mueve el deslizador. Entonces, se supone que a diferentes distancias, a diferentes ángulos, íbamos a analizar cómo variaba la distancia entre ellos. Y pues finalmente corroborar si de verdad pues el recurso nos había funcionado, realizando el mismo experimento que hizo Eratóstenes con la medición. Entonces, pues para no quedarnos solamente los números, es tratar de hacer algo en la vida real. Lo que hicimos fue un diseño experimental. Como la complejidad de hacer esto en la vida real nos pondría a nosotros a medir una vara en un sitio y luego viajar como 100.000 kilómetros, no sé cuánto, medirle al otro para medir la sombra, y aparte esperar a que fuera solsticio, que eso no. Entonces lo que hicimos fue recrear artificialmente un solsticio de verano con una bola de icopor y 2 puntos de referencia. Entonces, con una linterna, esto planteaba 2 problemas principalmente. El primero es que cómo íbamos a medir la circunferencia de la esfera de icopor. Nos dice, bueno, ¿cómo mide la circunferencia de una esfera? Si una esfera, la circunferencia es diferente aquí, a la mitad, a la de abajo. Ese es el primer problema. Y el segundo es que la luz, dependiendo como uno la ubique, el ángulo va a cambiar y la sombra va a cambiar, obviamente. Por eso es que hay que hallar la distancia perfecta entre la luz, así como la Tierra está girando alrededor del Sol, y como está ligeramente inclinada, el Sol está a una distancia apenas que los rayos
o sea, está apenas y tan lejos que los rayos llegan paralelo. Eso es, este que está acá, sin nada blanco alrededor, va a ser nuestro punto de referencia donde el ángulo, o sea, el ángulo de la sombra va a ser cero, es decir, no va a haber sombra. Si colocamos luz más o menos así, que es como está en la vida real del universo, y no dejamos que haya sombra, más o menos, sí, todo más o menos, cuando así es imposible que ustedes lo vean, pero ahí yo estoy viendo, creo que la luz también se difumina y las sombras son... Ya, eso fue. ¿Cómo le volvieron la mano? En total da 45 grados. ¿Quién no está de borrar? ¿Qué? Ajá. Acá dice 45 grados y allá dice 37 con 55 grados. ¿Por qué pasó eso? Bueno, para eso está en el experimento. Porque les vamos a mostrar una cosa primero. No tenés este ángulo de aquí, estoy moviendo. ¿Qué pasa cuando muevo el deslizador? Cuando muevo el punto D, lo hago más bajito. ¿Qué pasa con ese? Cada vez se va acercando a qué valor, 90. ¿Qué quiere decir? Que entre más alta vaya a ser la referencia, este ángulo no va a ser de 90 grados, sino que va a ser mayor, por lo que el teorema de Pitágoras no le va a aplicar. ¿Por qué pasa eso? Porque eso es una circunferencia, no un plano. ¿Y eso qué significa? Que si nosotros vamos a decir que eso, si vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, miren qué pasa. Que estamos tomando que esto es así y miren una circunferencia. Estamos despreciando una parte de lo que es. Eso es una circunferencia. Estamos despreciándolo. Entonces es por eso que entre más va... Bueno, una circunferencia es una asociación infinita de puntos. Cuando entre más cerca estemos de dos puntos, casi ni se va a notar que es una circunferencia de verdad. O sea, entre más cerquita nos acerquemos a esto, más va a parecer una recta. Por eso que lo que dice Eratóstenes no se equivocó por tan poquito, porque era prácticamente una recta la distancia que estaba midiendo. Nosotros estamos midiendo algo muy largo y estamos despreciando mucha parte de la circunferencia. Voy a adelantarlo un poco para que nos podamos tomarnos el tiempo para escuchar a la profe María Eugenia también. Medida del área de un semicírculo que forma el cateto y el de la hipotenusa. Entonces, como podemos ver, él se comporta de forma lineal. A medida que aumenta uno, también aumenta el otro. Pero ahora vamos a ver eso. Si nosotros creamos un punto paramétrico P1 que sea igual a P más K, que P más K es el área de cada uno de los semicírculos que está formando los catetos, P más K, H, vamos a ver que es igual. Y si le hacemos el lugar geométrico a eso, lugar geométrico, con respecto a la medida de uno de ellos, vamos a ver que él se comporta de manera lineal cuando nosotros movemos alguno de esos. Miren cómo se mueve ese punto P1. Pero bueno, ahora sí viene lo bueno. ¿Qué es lo que nos muestra de verdad? Ahora les voy a mostrar que esto funciona de la misma forma si nosotros estamos tratando también con un cuadrado. Miren. Entonces, sería P y P2 sería igual a C1 más C2, que C1 y C2 equivale a estos dos, y sería coma C3. Este P2 lo van a encontrar más allá y se van a comportar, o sea, independientemente de lo que nosotros estamos trabajando, nos vamos a encontrar con que van a seguir como la misma función, es decir, se van a comportar de la misma manera, solo que la van a tomar en diferentes puntos. Y pues eso sería una parte de eso, pero de las matemáticas aplicadas a unas características que tiene la onda, que pues para empezar tenemos como la cresta y el valle, que la cresta es el punto Contarle un máximo poquito que con el tiene la onda. permiso de ustedes por cuestiones de tiempo. Mostrar. Y podemos observar aquí, pues el puntico verde simboliza la onda. Esta es la función de la onda que podemos observar que está compuesta por un seno. ¿Por qué seno? Es porque si nosotros nos fijamos a partir del origen hacia acá, observamos
que la función empieza en 0,0, lo que nos indica que utilizamos seno. De lo contrario, empezaría en 0,1 en la dirección contraria, que sería coseno. Es por esto que encontramos como la relación de por qué el seno iba en la fórmula. Bueno, y ahora, entonces, para como crear la función, teníamos que insertar unos deslizadores que, eran varios. Uno era de t, que era tiempo, en este caso se utilizó el 20 como tiempo, 20 segundos, pero pues se puede cambiar el tiempo que queramos. Otra era la octava, que en el deslizador B, al moverlo, ahorita les vamos a mostrar, también se relaciona directamente con la escala musical de Do mayor. Es decir, que a medida que vamos avanzando, empezando desde el lado izquierdo, va subiendo de nota y pues es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, que es una octava más alta. Entonces, pues vamos a empezar con la variable, con el deslizador A. Lo que podemos observar aquí es que, como notan en esta rayita roja y como mostré en la presentación, este es el recorrido. Esto es lo que incrementa el volumen o el sonido, la intensidad del sonido que varía. Aquí vamos a ver reflejado la octava, que es y llega al tono más alto. Y si lo devolvemos, y ahí vemos cómo la variable va cambiando de acuerdo a medida que la octava va subiendo. Y entonces en este deslizador, pues lo que podemos ver es que aumenta o disminuye la longitud y el periodo de la onda. Listo. Bueno, allí más o menos tienen un panorama. Les presentamos un panorama de los proyectos finales que trabajamos con. Eran unos grupos, eran muchísimos, pero bueno, ahí intentamos rescatar como algunos pues para mostrarles, pero unos proyectos muy, muy interesantes que nos los disfrutamos con el profe Hendel y con la profe María Eugenia. Muchísimas gracias. Como lo llamamos, fue muy enriquecedora. Yo aprendí muchísimo, fue muy duro al principio, pues como lo mencionó Hendel en algún momento, nosotros toda la vida dando nuestras clases magistrales prácticamente, y de repente llegar acá y no explicar, y no salir como ayudar al estudiante cuando los veíamos allí todos que no sabían para dónde coger, y con Sandra decíamos, pero es que no le hemos explicado este tema, no le hemos explicado qué es una pendiente, no le hemos explicado cómo es que es una función. Y Hendel nos decía, no, es que ellos van explorando, ellos van aprendiendo, ellos poco a poco, esperen que eso es un proceso. Entonces fue un proceso no solo para los estudiantes, sino para también nosotras como docentes, estar en ese acompañamiento y estar siempre como muy pendientes de ellos sin ir a coartar su creatividad y las reflexiones que ellos mismos hacían. Muchas veces uno como que nos mordíamos la lengua, y el dedo, no vamos a decirles cómo se hace esto, sino dejémoslo. Entonces sí, fue un proceso bastante, al principio duro, ya después no, de ver los proyectos finales, cómo aprendieron ellos mucho, eso fue muy gratificante para nosotros. Y bueno, y el acompañamiento pues de Leonel y de Hendel, y con Sandra siempre nosotras colaborándonos bastante, logramos sacar adelante el proyecto. Y bueno, lo que les voy a mostrar son unas actividades que les propusimos a los estudiantes. Bueno, aquí dice pues como un pequeño resumen, una pequeña reflexión. Dice: el equipo de trabajo nos reuníamos en varias oportunidades, antes y después. Y, disculpen, con el ánimo de elaborar las actividades que se pondrán en juego durante las sesiones de clase. O sea, cada sesión de clase eran muchas reuniones antes, ¿no? Teníamos que elaborar muy buenas actividades, no como lo mencionó ahorita Sandra, no coger un libro, un problema de un texto o el problema típico, no, teníamos que pensar mucho cada actividad
Para la elaboración de cada actividad teníamos que tener en cuenta en cómo pensar en problemas típicos tradicionales del curso, analizarlos, recomponerlos, reformularlos. A veces, digamos, hay un problema y hay una pregunta, nosotros de pronto invertíamos el orden, bueno, si le damos esto y le preguntamos otra situación, entonces veamos cómo el estudiante reacciona, cómo reflexiona. Entonces era proponer situaciones, problemas, y para la elaboración de estas actividades teníamos que pensar en que el estudiante debía experimentar, que experimente, que se equivoque, que haga un deslizador, pero que ese no le sirvió, que no supo hacerlo, que vuelva y ensaye, que experimente todo el tiempo, que reflexione alrededor del ejercicio. Pero esta reflexión del estudiante siempre tiene que ir guiada por el profesor, por las buenas preguntas, como lo dijo Hendel ahora, las buenas preguntas. Y eso es lo más difícil para nosotros como docentes, hacer las buenas preguntas de tal manera que con esas preguntas el estudiante lo vamos guiando hacia esa reflexión para que él logre construir y desarrollar habilidades. Entonces les voy a mostrar unas 2 actividades. Esta es una actividad que propusimos, que lo llamamos reto. Ellos tenían que hacer una construcción donde se muestren 2 parábolas iguales en 2 vistas gráficas distintas, en la cual en la primera vista gráfica se observa la ecuación general de la parábola, P de X, de la forma general, a X cuadrado más BX más C, con deslizadores en esta vista, y en otra vista gráfica 2, otra parábola igualitas, pero teniendo en cuenta pues la forma canónica de la ecuación de la parábola. Para eso, pues el estudiante tiene que generar unos deslizadores y tiene que tener claro el concepto. Entonces, voy a mostrarles una de las actividades que hizo uno de los estudiantes. Aquí vemos, esto lo hizo una niña, disculpen, voy a movilizar. Entonces, ¿cuál es la idea? Si aquí tenemos la ecuación general, entonces cuando la estudiante genera los deslizadores, que cada coeficiente, ¿qué me representa? ¿Qué hace en la gráfica, en la ecuación canónica, en la ecuación general? Si ponemos un deslizador para el punto B, entonces ellos cómo lo analizan, cómo lo interpretan. Entonces ellos crean los 3 deslizadores y, como pueden observar en las 2 vistas gráficas, aquí se movilizan igualitos, ¿no? Sino que aquí está un poquito abajo. Y es interesante lo que la estudiante escribió. Ellos aquí en un texto escriben, voy a leerle rápidamente, dice: descubrí después de un largo proceso de análisis que una parábola está determinada por los coeficientes de la misma, puesto que A determina si la parábola es negativa o positiva, o sea, su posición hacia arriba o hacia abajo, deformándola. La B permite que la parábola se mueva, cambie la posición de su vértice, pero que ésta no sufra ninguna modificación respecto a su forma o tamaño. Y por último, podemos decir que el coeficiente es aquel que determina que la parábola suba o baja respecto al eje Y sin cambiar su forma. Pero se me presentó una dificultad al momento de escribir la fórmula en la opción de texto, puesto que no me permite elevar al cuadrado una expresión o variables y cambiarme la estructura, es decir, que me alteraba la fórmula que escribía con un signo negativo de más. ¿Cómo puedo lograr que me muestre mi fórmula con sus exponentes sin que se me altere la expresión? Bueno, entonces ellos tenían la posibilidad de hacer preguntas y por supuesto nosotros estábamos muy pendientes, los guiábamos, hacíamos la retroalimentación con cada estudiante donde les mostrábamos de pronto cuál fue el error, qué fue lo que faltó y así. Ahora les voy a mostrar rápidamente, que sé que tengo muy poquito tiempo. Aquí yo escogí 2 ejercicios de 2 estudiantes, pero por situaciones de tiempo vamos a darles solo el de Jules, una niña. Aquí hay otro proyecto que se propuso en la semana 4, muy interesante, y pues aquí vamos a mirar qué cantidad de conceptos mueve y moviliza pues este tipo de actividades y cómo lo hizo el estudiante. Entonces las indicaciones son las siguientes: dado 2 puntos A y B, construir un punto P que se mueva sobre un segmento AB, un punto R que se mueve con P justo hasta la mitad de AB. A partir de allí se mueve hacia la derecha sobre la recta que pasa por el punto medio de AB. Un punto Q que se mueve sobre la recta Y igual a Y de A.
Y bueno, dice, note, los movimientos de los puntos están enlazados con un deslizador. Note que en el recurso que les presentamos, o sea, anteriormente se les presentó un recurso similar, el deslizador se mueve entre 0 y 1. No es obligatorio todavía usar esta restricción en los valores para su construcción y entrega, pero les sugerimos que lo piensen y lo tomen como un reto personal. Entonces aquí les voy a mostrar el que hizo un estudiante. Aquí, bueno, entonces digamos que lo que moviliza, pues aquí estamos mirando sobre qué conceptos tiene que tener claros el estudiante, pues en lo que es la ecuación de una recta, la relación funcional, estamos hablando de punto medio, estamos pensando en rectas horizontales, etcétera. Entonces, que el estudiante logre hacer esta construcción, pues le demandó mucho tiempo, porque a veces pues que el puntico se salía, que no lograba que llegara hasta el punto medio, etcétera. Entonces hay mucho, digamos, se moviliza mucha matemática aquí. El estudiante tiene que generar, como pueden ver acá, unas desigualdades, tiene que lograr escribir el punto medio del segmento AB. Aquí hay una relación funcional para el punto P. Y pues bueno, digamos que este ejercicio, este estudiante tiene un pequeño error que pues con él lo discutimos y se le hizo pues la debida retroalimentación, y es que no debería cambiar para nada si yo muevo el punto A o el punto B. Es decir, si yo muevo B, pues debería seguir cumpliendo las condiciones de la actividad, pero como pueden observar, al mover B, pues entonces allí de pronto no se cumple. Y si muevo A, pues miren, aquí por ejemplo cuando yo muevo el punto A, veo que Q ya no se mueve sobre la recta horizontal que pasa por A, ¿sí? Entonces, bueno, allí pues hay situaciones, hay cositas que los estudiantes van mejorando, van adquiriendo poco a poco. Bueno, otra actividad, hicimos también un proyectico que se les propuso para que lo hicieran en la clase, hacer una construcción donde se muestran dos rectas iguales con dos vistas gráficas. Es parecido al de las parábolas, pero con rectas, ¿sí? En la cual uno, en una vista gráfica, proponían, o sea, hacían la recta, pero utilizando la forma general de la recta, y en la otra tenían que hacer la misma recta, pero ya con la ecuación punto pendiente. Entonces ellos debían generar unos deslizadores para poder que cuando se mueve una recta se mueva la otra al tiempo, lo que hicimos con las parábolas, y para eso se necesitaba un deslizador y tener muy claro el concepto de pendiente y de relación funcional, y esta pues no se la voy a mostrar porque me interesa muchísimo mostrarles al final un pequeño video de un proyecto final que hicieron unos estudiantes. Bueno, nosotros trabajamos 2 semestres en el 2019. En el primer semestre seguíamos con la idea del parcial, entonces hicimos 2 parciales, pero ya en el segundo semestre, como lo mencionó la profesora Sandra, ya le cambiamos el nombre a parcial y lo llamamos jornadas de resolución de problemas. Aquí les voy a mostrar una idea de parcial, no sé si de pronto no... Ahí ya vemos bien, gracias. Exacto, estaba muy pequeña. Bueno, entonces aquí en este primer punto, pues les voy a hablar de este punto y pasamos al video. De acuerdo con los datos que se pueden observar en las gráficas siguientes, reproduzcan la vista gráfica de GeoGebra, la región sombreada en la figura 1. Y pues aquí veíamos que los estudiantes lograban construir la gráfica, pero la idea era que esta recta de pronto se moviera y mostrara esta región, ¿no? Algunos lograron hacerlo, otros solamente hicieron la parábola, pero pues la gran mayoría lo hizo bien. Y en este segundo punto la idea era que ellos hicieran pues la construcción en GeoGebra para mostrar estas regiones, pero les pedíamos que lo hicieran con una sola desigualdad con valor absoluto. Y pues siempre varios estudiantes lograron hacerlo, cosa que pues fue muy, muy, muy bueno en ese momento, se hizo la debida retroalimentación, etc.
Ahora les voy a mostrar, y perdonen que así como muy rápido, pero como el tiempo se nos acabó, les voy a mostrar rápidamente un grupo de estudiantes hicieron su proyecto final, se trató de la generalización del teorema de Pitágoras. Sí, entonces les voy a mostrar rápidamente cómo ellos lo hicieron. Al principio, ellos generaron primero 4 deslizadores para la... Voy contándoles, esperen, lo adelanto un poquito. Ellos aquí empiezan a generar los 4 deslizadores, entonces yo aquí le tomé tiempo. Uno lo llaman N, que es para el número de lados. Lo que vamos a hacer básicamente, lo que hacen los estudiantes es, nosotros sabemos que en el teorema de Pitágoras se construyen cuadrados. ¿Listo? Entonces ellos construyeron en la hipotenusa y en los catetos del triángulo, construyeron polígonos del lado N. Y para eso generaron unos deslizadores. Ellos aquí muestran todo el proceso, sino que pues es un poquito largo el video. Voy a adelantar acá. Entonces aquí ya han generado 3 deslizadores. Este es para el número de lados del polígono. Este deslizador lo van a usar para unos puntos que necesitan, los ángulos. Acá muestran, bueno, aquí está el generado el otro deslizador. Aquí, miren, ellos generan un punto paramétrico. Sí, este punto paramétrico que depende pues del parámetro A y del ángulo beta. Más adelante generan otro punto paramétrico M. Ahorita vamos a ver en dónde los ubicaron. Todos se lo están haciendo los estudiantes. Aquí está el punto M. Luego generan el lugar geométrico que me da el punto M y el ángulo. Aquí muestran cómo moviendo los deslizadores, qué es lo que está pasando. Disculpen, voy adelantando un poco. Aquí ya construyen el triángulo. Y empiezan aquí ya a, esperen el minuto 6. Maru, avánzalo un poquito más rápido, por favor, para que alcancemos a despedirla. Sí, ya. Bueno, básicamente lo que ellos hacen es construir polígonos y al final se les pide que enuncien el teorema generalizado, el teorema de Pitágoras generalizado. Ellos explican paso por paso cómo hicieron todo el proceso y al final hacen digamos, ellos proponen un enunciado ya general del teorema. Y bueno, allí es más o menos lo que alcancé a mostrarles. Más adelante, disculpen, les adelanto un poco. Bueno, por acá está el profesor Hendel. Acá ellos son los estudiantes que hicieron la actividad. He oído las enormes ventajas que tiene enseñar con GeoGebra a diferencia de la educación tradicional. La pregunta es si hay alguna desventaja pedagógica en esta forma de enseñar. Yo creo que eso es materia de investigación. Yo creo que aparecen nuevos obstáculos epistemológicos seguramente para estudiar. Y obviamente, por ejemplo, problemas de conectividad, problemas de acceso, lo que se llaman las brechas digitales. O sea, hay toda una serie de nuevos elementos que entran a jugar allí. Lo que pasa es que lo que uno se identifica es que no se le puede dar la espalda a esta nueva realidad y hay que empezar a conocer y a enfrentar los nuevos retos y los nuevos problemas. Y digamos con la convicción de que son más las ventajas y las ganancias que vamos a tener en cuanto al aprendizaje significativo de nuestros estudiantes.